Bueno, buenas noches. Primeramente, gracias por su presencia y gracias a todos los que están presentes. Continuando el ciclo de historia económica de Bolivia en el Bicentenario, tenemos la presentación de Bolivia entre dos visiones, expuesta por el magíster Carlos Cardoso Lozada. Entonces, le damos la palabra. Gracias, muy amables. El día de hoy voy a hacer una exposición crítica en relación a la historia, probablemente en la anterior sesión que han tenido con Napoleón Pacheco. Él les ha comentado un poco de los eventos desde la perspectiva económica y yo voy a tratar de no redundar en esos elementos y más bien ser un poco más crítico y tal vez establecer, identificar periodos para poder realizar la identificación de esa visión de país que probablemente se encuentra extraviado, tal vez mal interpretado. El siguiente. Bien. ¿Cuál era la utopía? La utopía es básicamente ese relato que ustedes conocen en relación a que Bolivia es una madre que tiene 9 hijos y uno que está extraviado y que no puede volver a casa. Y esa utopía es la que nos ha llevado a pensar en que todos los hermanos tienen que ser tratados de igual manera por esa madre. Y en este caso el Estado es el que tiene que dar todas las garantías para que todos sus hijos puedan tener el desarrollo de sus actividades en igualdad de condiciones. Bien. Estamos aquí para desmentir ese relato porque es básicamente una alegoría, un nacionalismo bastante repetido y cansado. Son breves periodos que nos van a permitir entender por qué Bolivia ha repetido los errores del pasado y no ha podido desarrollarse, al igual que otras naciones. Vamos a empezar con el auge de la plata, vamos a ver el tema de la guerra federal, con mayor significación para Bolivia, en este caso para Chuquisaca y para Sucre, y entender el fenómeno de la guerra federal como un hecho que debería llamar la atención en lugar de convertirse simplemente en una consigna para pedir dádivas a nivel central. Y después hablaremos de la revolución del 52. En relación al auge de la plata, tenemos que mencionar que el periodo comprendiente 1825 y 1895 básicamente trata de emular o replicar o dar continuidad al proceso de explotación minera que tuvo el país durante la colonia española. No existe nada nuevo alrededor de la fundación de Bolivia y el cambio de matriz económica. Y vemos cómo fueron los sectores mercantilistas, el comercio, el que generó la inyección de capital para poder renovar o poder reencaminar la actividad minera abandonada por la colonia española. 1875 a 1895, la inversión extranjera, el estado de modernización de la explotación minera, fue uno de los elementos que empezó a llamar la atención, es decir, mirando otras regiones, vimos que en especial la clase dirigencial vio que había una agenda pendiente y esa era la refinación del mineral. ¿Por qué la refinación del mineral? Bueno, nosotros queríamos agregar valor agregado y poder generar mayores excedentes a partir de la misma actividad económica que sirvió durante la colonia. Obviamente, para desarrollar el comercio, en este caso de este tipo de mineral, teníamos que tener los mecanismos para desarrollarlos. Y eso marca la llegada del ferrocarril, ¿no? La llegada del ferrocarril fue importante y a la vez bastante curiosa porque permitió a dos presidentes, y en este caso presidentes chuquisaqueños, alinear sus intereses con los intereses del país. Y esto es bastante curioso porque desde un inicio los presidentes tenían intereses en temas económicos y en sus inversiones. La minería concentraba los intereses de variadas personalidades, entre las que destacan Icefo Arce. La llegada del ferrocarril permitió que sus proyectos se puedan desarrollar con mayor visión y puedan
internacional. Sin embargo, el problema radicaba en que seguíamos exportando mineral en bruto y no podíamos agregar ningún tipo de mano de obra o refinación que pueda incrementar el precio en los mercados internacionales y con eso generar mayores excedentes. La siguiente. Las rutas del ferrocarril que se dieron durante la primera etapa del auge de La Plata permitieron a zonas no tradicionales desarrollarse. Ahí está Oruro, pero sobre todo La Paz. La Paz tiene una divergencia con Sucre. La Paz sí desarrolló una actividad económica al principio de la República, cosa que Chuquisaca o Sucre no hizo. Sucre concentró el poder político como resultado de su cercanía al poder económico, que era Potosí. Pero Sucre no tenía ningún rol económico dentro de ese esquema. Su única virtud fue ser un centro demasiado poblado, estratégico para la colonia, que fue heredado al esquema republicano, pero que no tenía ningún mérito económico en ese sentido. Y esto nos hace pensar que esta raíz de no tener una identidad se ha arrastrado a lo largo de los años y puede explicar también el por qué Chuquisaca hasta el día de hoy no tiene una visión de desarrollo. No sabe a qué se dedica, no sabe cuáles son sus potencialidades y hacia dónde apuntar. Los ingresos públicos, habría que recordar a un historiador, Herbert Klein, mencionaba que dependían 60% del tributo indio. ¿Qué quiere decir esto? Que los tributos de los sectores más empobrecidos, los sectores que menos tuvieron relevancia en el tema político, los que no estaban visibilizados por el Estado, estaban dentro de los principales contribuyentes del país. Esto habla de un esquema bastante injusto y obviamente que refleja el poder de las oligarquías que existían en ese entonces. La producción de insumos y alimentos que se daba en los yungas permitió a La Paz generar a través de este el comercio y poder crecer en relevancia económica. La Paz empezó como un centro comercial bastante importante por su vínculo con la actividad económica en Oruro. Ahí vemos que existe un choque entre dos bandos, los conservadores y los liberales, básicamente dos actividades económicas, La Plata versus el estaño. La plata empezaba a tener precios internacionales bajos y el estaño se empezaba a consolidar como uno de los minerales futuros que iba a dar a este país grandes excedentes. Esas pujas entre las oligarquías del sur y el norte se concentran principalmente en tomar el poder administrativo, político-administrativo. No olvidemos que Sucre solamente tenía un sentido en ese esquema mientras esté cerca al poder económico. Cuando este poder económico empezó a migrar al estaño, La Paz empezó a reclamar más relevancia en el tema político-administrativo. Y es así como la Guerra Federal de 1899 consolida un nuevo esquema. Nuevamente, el poder económico es el que extrae ese poder político a Sucre y lo lleva a La Paz. Podrían hablar de justicia, podrían hablar de una reivindicación justa, pero en este caso estamos hablando de meros intereses económicos. No había más que intereses económicos y hay que reconocer que Sucre en ese esquema era el que menos contribuía. Si podemos hablar de hijos en el país, uno de los hijos con menos potenciales fue siempre Chuquisaca. La consolidación durante este periodo de supraestado de los varones del estaño, Patiño, Oschil y Aramayo, fue importante, pero aquí hay que desmentir tal vez algunas versiones que se manejan en relación al rol de los tres jerarcas del estaño. Ellos tenían una influencia y hacían lobby con los legisladores a través de su poder económico. ¿Para qué? Para mantener las leyes del mineral bajas, es decir, para pagar menos impuestos. ¿Qué obtenían en consecuencia de esto? ¿Qué obtenían a favor? Ellos tenían un excedente que podían utilizar para modernizar todo el ciclo de producción que tenían en el estaño, que difiere en temas de tecnología al que teníamos con La Plata. O sea, hay una gran diferencia en relación a lo que se hacía con La Plata. Ahí podemos ver un salto de calidad. Obviamente, los excedentes
estaban por debajo de las ganancias que tenían estos grandes. Pero hay que mencionar que ellos en ningún momento coercionaban de manera violenta o trataban de imponer su fuerza a través de, el uso de mecanismos no legales. Es decir, hablaban con legisladores y pagaban todo lo que tenga que ver con sus servicios para evitar que estas leyes vayan. Nada más distinto a la realidad. Los lobbies se siguen haciendo hoy en día y las grandes transnacionales siguen haciendo esto. Es malo, es poco ético, probablemente, pero no existe un tema, en este caso, para el tema de los varones del estaño, de ilegalidad, ¿no? Podrían ellos simplemente negarse a cambiar las leyes del mineral o, en su defecto, recibir el pago y cambiar las leyes del mineral. Pero ellos se convirtieron en dependientes de los varones del estaño, por eso entorpecieron el implementar estas leyes del mineral. Bien, otro periodo bastante interesante es el del 52, ¿no? La nacionalización de las minas, ya en el declive del precio del estaño. Las minas para los varones del estaño ya no significaban gran parte de su riqueza, y la Conmebol surge nuevamente a partir de lo que quedaba de las minas de los varones. El Estado Nacional fue el principal financiador de la Conmebol, con deuda. Y esto hay que decir, el Estado financiaba normalmente este tipo de emprendimientos, de este tipo de empresas, a partir de endeudamiento y, en este caso, hablemos de inflación, que es emisión monetaria inorgánica. Entonces, el Estado no era muy cauto en este sentido. Sí proveía de recursos, pero el problema era que estaban yendo a destiempo en una inversión cuando el mercado internacional tenía otro tipo de dinámicas. El uso de excedentes como flujos de inversión a otros sectores económicos. Se financiaba con deuda el funcionamiento de la Conmebol. La Conmebol producía excedentes, pero estos excedentes eran secuestrados para financiar otras actividades. Obviamente aquí empieza a surgir un problema. La actividad principal que genera divisas está generando divisas para financiar otra actividad que va a tener un periodo de maduración demasiado amplio. Eso hizo que ni una inversión pueda crecer en la medida de sus posibilidades. Ni la minería pudo desarrollarse, ni el sector que se estaba financiando a partir de estos excedentes pudo completar su desarrollo simplemente con esos excedentes. La industrialización del estaño se trató de hacer fuera de tiempo y de contexto, porque el estaño dejó de tener un peso específico dentro de la economía mundial. Es decir, la tecnología, la transformación y la innovación hizo que el estaño deje de ser un metal imprescindible. Los créditos del banco, un pasivo tan grande que solamente podía ser cubierto con emisión inorgánica. Es decir, luego del periodo de la Revolución del 52 tuvimos una inflación. Lo que estamos viendo hoy en día es simplemente el reflejo de lo que ya hicieron los padres de la Revolución del 52. En este caso, Víctor Paz Estenssoro y el otro presidente, Venancio Esposo. Y muchos dicen que la historia nunca se repite, pero sí rima. Si se dan cuenta, Víctor Paz Estenssoro hizo todas las reformas y empeoró la economía. ¿Quién vino a tratar de remediar ese problema? Nancy Suazo. Después, bastantes décadas después, fue el propio Hernán Siles Suazo el que trató de gestionar una crisis heredada y no pudo, y finalmente Víctor Paz Estenssoro en su último mandato se hizo cargo de la crisis, el famoso 21-060. La siguiente. Entonces, aquí tal vez cabe mencionar que no todo era estatal, no todo tenía que ver con el Estado, y el petróleo sí tuvo una génesis privada. Fue el doctor Manuel Cuellar el primer pionero, en este caso pionero, del sector petrolero desde la parte privada. Uno de los inversores fue nada menos que el barón del estaño, Simón Patiño. Simón Patiño invirtió alrededor de 6 millones de libras en formar parte de este
proyecto de exploración y explotación. O sea, los sectores del estaño trataron de diversificarse y uno de los mayores contribuyentes productores del estaño tuvo una visión de que ese sector iba a ser el nuevo commodity que iba a dar de comer a este país. O sea, tuvo una visión larga. La existencia del petróleo se remonta desde la segunda mitad del siglo XIX. El problema fue que el Estado estaba empecinado con el mineral y no tenía ningún conocimiento acerca del petróleo. Desde 1902 a 1920, el Estado concesiona áreas de exploración exclusivamente a privados, solo a exploración. 3.7 millones de hectáreas ubicadas en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Justamente ese triángulo donde hoy en día podemos decir que había alguna vez gas. Hoy no tenemos gas. La disyuntiva surge. Si encontraran petróleo, ¿quién estaría encargado de explotar esos descubrimientos? ¿La inversión extranjera por el tema de acceso a capital o el propio Estado? Entonces, ahí empieza a surgir esa cuestionante. Y se extiende desde este commodity a todos los commodities. ¿Quién es el que debería encaminar el proceso de producción? ¿El Estado o la inversión extranjera? ¿Por qué no hablamos de inversión privada nacional? Justamente porque no existen mecanismos para que el sector privado boliviano pueda entrometerse en recursos estratégicos del país. Lamentablemente, solo se le permite al sector internacional poder negociar con el Estado o el Estado desarrollar estos proyectos de manera unilateral. De la primera nacionalización a la revolución. La guerra del Chaco, desde el 32 al 35, pues, se concentró básicamente en un conflicto sobre el Standard Oil. La Standard Oil era una empresa estadounidense que estaba vendiendo petróleo sin permiso y conocimiento del Estado boliviano a sus pares en otros países, en este caso Paraguay. El gobierno de Toro nacionaliza la Standard Oil luego del conflicto en 1937 y funda YPFB. La revolución del 52 permitió transferir esos excedentes de la minería al sector petrolero. Nuevamente una distancia de tiempo si comparamos con los inicios de la segunda mitad del siglo XIX. O sea, había bastante tiempo en el que el Estado no le prestaba atención al petróleo. Los campos de San Andrés y Camiri aumentaron 10 veces los volúmenes de producción de petróleo gracias a sus excedentes. ¿Cuál fue el problema? Que la Conmebol ya no era rentable. Con el declive de la minería, el sector petrolero se vio falta de capitales para ampliar las operaciones de explotación y exportación. Nuevamente, se acaba la gallina de los huevos de oro y estamos buscando a las apuradas alguna otra fuente de capital para seguir las operaciones. Es por eso que no se puede financiar un sector no tradicional con otro sector no tradicional. Esos excedentes se tienen que reinvertir en la propia industria. Eso es lo que no hemos aprendido como país. Cabe mencionar que todas las nacionalizaciones que han realizado los gobiernos bolivianos se han pagado, o sea, no han sido gratis. La nacionalización del presidente Toro le significó a Bolivia un crédito de 11 millones de dólares con Estados Unidos. Eso es una nacionalización. Básicamente es la toma por fuerza de una empresa internacional para posteriormente tener que pagar daños y perjuicios a través de créditos casualmente con el país de donde es oriunda esa empresa. Es una incoherencia total. Pero la nacionalización, en términos políticos, genera siempre capital para poder reproducir el poder. Una nacionalización se oye muy bien en los periódicos, pero en términos económicos es un mal negocio. Nosotros hemos pagado con impuestos los créditos que hemos tenido a los que hemos tenido que recurrir para poder pagar la nacionalización. Existe esta periodización de la historia económica, que tal vez el término neoliberalismo está mal puesto, pero es uno que maneja Juan Antonio Morales, un economista bastante importante en nuestro medio, pero el término neoliberalismo es un término
cargado de tintes críticos y obviamente con el ánimo de desvirtuar. Ahora que está de moda el liberalismo tendría que ser una nueva forma de expresar la libertad, pero se toma en cuenta los gobiernos que tratan de abrir el mercado por segunda vez, ¿no? A lo largo de la historia. El liberalismo en Bolivia solo tuvo 30 años, de 1900 a 1929. Casualmente, los que ahora concentran el poder, el centralismo en La Paz, tenían raíces liberales. El nacionalismo, de 1930 al 52, la Revolución Nacional del 52 al 85, con varios episodios de gobiernos militares. El neoliberalismo desde el 2160 hasta el último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y el neoestatismo del 2005 al 2015. Bueno, en este caso hay que extender un poco más la correa porque el Luis Arce Catacora es más del neoestatismo, es la continuidad de este proceso. Okay. El liberalismo surge sobre la decadencia de un sector pasado, herencia del pasado. Los liberales toman el poder político y administrativo del país. La minería de estaño es una alternativa de crecimiento cuando los precios internacionales bajan. El supraestado se consolida, es decir, la influencia en la política a través de la economía. Y el Estado y la clase trabajadora minera se enfrascan en una lucha permanente contra Patiño, Xochitl y Armay. ¿Por qué? Por derechos laborales, rentas justas y mayores pagos de impuestos. La postergación de las leyes minerales obviamente obedecía a una estrategia de los varones del estaño. El nacionalismo, la guerra del Chaco, este famoso relato sobre el cierre de brechas entre bolivianos. Nos damos cuenta que habíamos sido distintos. Factores sociales, económicos y culturales confluyen en un conflicto bélico para poder darse cuenta que la nacionalidad boliviana y el concepto de Bolivia como país era mucho más amplio de lo que se creía. La soberanía y la patria se ven amenazadas. La nacionalización del estándar hoy obedece a ese nacionalismo exacerbado luego del conflicto, y la reivindicación social de estos sectores populares alejados empieza a ser el caldo de cultivo para la revolución del 52. El germen nacionalista ya estaba inyectado entre la población boliviana luego del conflicto con la guerra del Chaco. La revolución, ¿qué podríamos mencionar? Resultados económicos de la revolución del 52. La reforma agraria, lo único que generó en Occidente fue la atomización de la propiedad privada, en este caso. Es decir, como reconocemos el título, le damos el título de propiedad a las comunidades indígenas pasan esa propiedad colectiva mediante la herencia a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Eso genera atomización. ¿Qué quiere decir? Que la herencia se hace cada vez más pequeña y eso hace imposible poder planificar, producir, recapitalizarse para poder generar algún otro proyecto desde el agro. En el oriente, como no había mucha población, se consolidó con una distribución arbitraria de tierras. Los que fueron allá pudieron sacar provecho, los que no se animaron perdieron la oportunidad. Algo importante sobre este periodo, el código Davenport, que el doctor Silos Suazo, con alguna influencia de los Estados Unidos, ve por conveniente para salir de esa crisis incrementar los impuestos sobre las utilidades en el tema del petróleo y aplicar las regalías, algo que ya venía del gobierno de Germán Bush, un gobernante cruceño, pero no se aplicó sino hasta el código Davenport. La nacionalización de la GAL, que es el gobierno de Obando en la década del 60, también lo tuvimos que pagar con créditos. O sea, ninguna nacionalización fue gratis. El contrato de venta del gas se hace efectivo en el gobierno de Hugo Banzer Suárez. Hugo Banzer Suárez fue estratégico, algunos dirán que violó la soberanía del país, pero como no tenía recursos para poder seguirse endeudando, él dijo, bueno, los costos recuperables ustedes invierten, y cuando empiecen a producir esos pozos, ustedes empiezan a cobrar los excedentes hasta que podamos saldar la deuda. ¿Qué le permite eso al país? Mejorar su infraestructura en temas de refinerías, cuando no teníamos mecanismos para poder financiar más.
tomando en cuenta que también Bolivia estaba dentro de ese círculo de gobiernos militares que eran mal vistos por la comunidad internacional, aunque Estados Unidos hablaba y tenía relaciones internacionales con ellos de manera amistosa. La siguiente. Bien, ¿qué fue mejor? ¿Qué fue peor? Es difícil decir. ¿Neoliberalismo o el neoestatismo? Ambos sistemas tienen sus pecados. El PIB nacional en promedio, si nosotros analizamos desde 1988 y 2018, ¿por qué este periodo selecto para hacer el análisis? Bueno, los datos no están distorsionados por la hiperinflación del 85. Entonces, desde el 88 ya podemos hablar de datos o macros, en este caso estables. Y 2018 para poder ser parejos en cuanto al periodo neoliberal y al periodo neoestatista. El promedio del PIB real, para que las personas que no están familiarizadas con el concepto, es básicamente el PIB sin tomar en cuenta los precios corrientes. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero calcular el Producto Interno Bruto del país, ahora, obviamente el PIB debe estar en las nubes. ¿Por qué? Porque los precios ahora están distorsionados por la inflación. Entonces, para los economistas, un buen indicador es quitar el efecto de inflación y tomar los precios de un año donde la inflación está controlada. Se llama precios de año base. En este caso, estamos hablando de, si no me equivoco, el 91. Ese es el año base. Trató de modernizar con el gobierno de Luis Arce, querían mover un poco más los precios hacia justo los años en los que ellos ya estaban al mando. Pero bueno, son 27.000 millones de bolivianos en promedio cada año. El PIB nacional durante el neoliberalismo fue de 19.917 millones de bolivianos. Durante el gobierno de neoestatismo, es decir, el capitalismo de Estado, donde el Estado nuevamente asume el protagonismo de la economía, teníamos un PIB promedio cada año de 36.977 bolivianos, millones de bolivianos. Es decir, básicamente el doble. Y aquí tenemos que hacer una reflexión, porque las visiones de desarrollo tienen espacio. El extractivismo en el sur se mantuvo vigente en ambas matrices económicas. El neoliberalismo también recibió sus excedentes del gas y los minerales, y el neoestatismo también recibió sus ingresos del gas y los minerales. ¿Ha habido algún cambio? Ninguno. Han repetido la misma lista. Uno de ustedes me dirá, pero el modelo económico, social, comunitario y productivo dice que hemos industrializado. Nuevamente, recordemos el pasado. Si ustedes sacan los excedentes de un sector para financiar otro, y este otro necesita 10, 15 años para poder empezar a tener rentabilidades o retornos, obviamente está destinado al fracaso en los dos sectores. Eso es lo que ha hecho también el neoestatismo. Chuquisaca, como tercer sector más importante en este periodo, estaba hidrocarburos y minerales. Tarija, el primer sector importante en su PIB departamental, hidrocarburos. Potosí, el primer sector importante, minería. Santa Cruz se consolida como una de las principales economías regionales a partir de la agroindustria, no a través de la explotación de recursos naturales, la agroindustria. Y eso es lo que empezó a dinamizar la economía y arrastró la economía boliviana. Aquí pueden ver ustedes la contribución en porcentaje del Producto Interno Bruto por departamento. Chuquisaca ha perdido protagonismo durante el neoestatismo, es decir, de 5,57% de contribución como región, hemos bajado a 4,72% en promedio. Es decir, las regiones que en el pasado han sido el epicentro de las actividades económicas, hoy en día están relegadas a una periferia. Uno dirá, pero son los que tienen los recursos naturales. Sí, pero en términos de producción y el valor de esa producción, ellos no contribuyen más que con el 5, 6%. Son departamentos de la periferia. El sur está totalmente dejado a su suerte a pesar de tener esos recursos. ¿Cuál será la solución? La vamos a ver más adelante.
Ha cambiado algo con el neoestatismo y con la ley de participación, bueno, en este caso de las autonomías y la descentralización, absolutamente nada. El panorama es peor que con los neoliberales. ¿Cómo ha cambiado la matriz productiva de Chuquisaca a lo largo de la historia? Veamos. En promedio, nosotros defendemos principalmente la agricultura. En segundo plano tenemos las industrias manufactureras y finalmente en tercer lugar tenemos la extracción de minas y canteras. Si separamos por periodos, tenemos lo neoliberal y lo neoestatista. Si ustedes se dan cuenta, la parte de la administración pública ya se consolida en el periodo neoestatista como uno de los sectores más importantes. Es el tercer sector que genera rentabilidades en el departamento de Chuquisaca. Chuquisaca es uno de los departamentos que depende de la burocracia dentro de su matriz económica, desplazando los recursos que recibimos en este caso de la explotación de minas e hidrocarburos. Eso debería llamar poderosamente la atención. No nos hemos podido diversificar y en su lugar estamos dejando de lado todas las actividades que tienen un futuro, en este caso la industria y la manufactura, y la estamos cambiando por la administración pública. ¿De qué depende la administración pública? Exclusivamente de los recursos que vengan del IDH y las regalías. Una región que depende de transferencias para poder subsistir. Veamos el caso de Potosí. Potosí, a pesar de todo, se ha consolidado como un departamento exclusivamente minero. Tenemos ahí como segunda actividad económica la administración pública, que debería llamar poderosamente la atención también. O sea, el segundo sector que genera empleos, la administración pública. Eso es peligroso y a la vez es alarmante. No se olviden que estamos entrando a una de las peores crisis que ha vivido este país y el próximo gobierno tiene que hacer recortes. Todos los departamentos que tengan a la administración pública como uno de los componentes más importantes de su matriz productiva van a sufrir bastante. En el caso de las universidades, estamos hablando de recortes, temas de IDH, recortes en temas presupuestarios, y eso va a significar que van a tener que o hacer una reingeniería en la universidad, en su efecto, van a tener que pedir créditos. Y eso no es sostenible. Tarija, lo propio. Tarija tiene una situación aún más preocupante. La extracción de minas y canteras, hidrocarburos para ellos es la mitad de los ingresos del departamento. Bajan los precios internacionales, Tarija sufre demasiado por concepto de IDH regalías. Podemos ver que ellos tienen, si ustedes aprecian, de manera diversificada los demás sectores, es decir, ninguno se impone respecto a otro, casi todos giran en torno al 7-6%. Pero, nuevamente, si los sectores de hidrocarburos no tienen la capacidad de poder generar nuevos puntos de explotación y exportación, estamos hablando de que también la economía tarijeña se va a ver severamente afectada. Santa Cruz, la agroindustria, ¿por qué habría que compararnos con ellos? Bueno, Santa Cruz, solo departamento, produce 6 veces más que todos los departamentos de la periferia. Estoy hablando de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Beni, Pando y Tarija. En total, esos 5 departamentos no llegan a lo que produce Santa Cruz. O sea, Santa Cruz es 6 veces más productivo que ese lugar. Es 5 veces más productivo que Chuquisaca, 5 veces más productivo que Potosí, 3 veces más productivo que Tarija. Siendo que los 3 departamentos tienen recursos naturales no renovables. Esto debería llamar poderosamente la atención.
los recursos naturales no son prenda de garantía para el desarrollo. O sea, tienen que estar fuera de la visión de desarrollo de cualquier región. No me dirán, pero entonces, ¿cómo los financiamos? Bueno, hay que ver otro tipo de sectores. Hay que ver otro tipo de sectores. La industria, los servicios, son sectores que hoy en día mueven más dinero que los sectores tradicionales. Bien. Las visiones de desarrollo han estado ligadas a la ideología política. El nacionalismo ha impedido ver estos sectores y esta mala gestión de los excedentes. La continuidad del sistema de gestión de la explotación de recursos naturales no renovables y renovables es contundente. Lo que hacían los neoliberales lo sigue haciendo el neoestatismo y probablemente lo sigamos haciendo si es que no cambiamos de paradigma. Santa Cruz tomó la lucha regional como alternativa de desarrollo. Aunque es bastante criticada Santa Cruz, creo yo que Santa Cruz ha hecho algo distinto. No dedicarse a la agroindustria, ha desarrollado una institucionalidad fuerte y a partir del cooperativismo ha podido generar confianza en los sectores privados para desarrollar proyectos sin la necesidad del Estado. Lo mismo que ha hecho Santa Cruz con el tema de cooperativas, podríamos haberlo replicado aquí en su, pero no lo hicimos. El poder político influencia la inversión y el gasto público. Básicamente nos dicta dónde va y esto tiene criterios exclusivamente de reproducción de poder en lugar de criterios sostenibles, de gestión de largo plazo. Las oligarquías económicas siempre imponen la visión nacional. Hemos pasado de las oligarquías del sur a las oligarquías del norte de La Paz. No se ve que no tienen ninguna visión de país, simplemente defienden sus intereses. Las regiones periféricas hacen eco de la visión nacional sin resultados tangibles. Vean cualquier propuesta de algún legislador aquí en Chuquisaca, todos van a replicar lo que dicen en La Paz, lo que dicen en Cochabamba, lo que dicen en Santa Cruz. No tenemos identidad, porque desde un inicio nunca supimos cómo generar riqueza. Este es el momento para identificar esos sectores. Y como les digo yo, la llave no está en los recursos naturales, está en servicios, en tecnología, en generar divisas a partir de lo digital. Nos reconozcamos con falencias y desventajas, pero también con potencialidad. El poder económico y la búsqueda por el poder económico. Hoy en día el poder económico está en Santa Cruz. Perdón, por favor. Ya iba a acabar. Sí, pero... Ok. Perdón. El poder económico y la búsqueda del poder político. ¿Qué es lo que está demandando Santa Cruz? Mayor relevancia en el tema político. Básicamente eso. Y hemos escuchado bastante sobre la visión desde La Paz, desde kilómetro cero, desde Palacio de Gobierno, hoy la Casa del Pueblo, y en ningún momento hemos salido beneficiados como regiones. ¿Por qué no darle la oportunidad a una visión alternativa? Tal vez no todos pueden ser agroindustriales, pero sí replicar el modelo institucional y la fortaleza institucional regional que tiene Santa Cruz. Chuquisaca no tiene una institución que vele por sus intereses. Ahí empezamos mal y ahí partimos en desventaja con otras regiones. La siguiente, que es la última. ¿Ok? Se preguntarán por qué tengo este libro y no lo he mencionado. En este libro, escrito por Roberto Querejazo, esta es la historia del Banco Mercantil. Roberto Querejazo descubre entre todas las notas del Banco Mercantil que aparte de ser uno de los principales financiadores de la Guerra del Chaco, el Estado boliviano secuestró las reservas de oro de todos los bancos privados de este país, Banco Mercantil, Banco Nacional y el Banco de Crédito. Secuestró todas las reservas de oro para poder financiarse en la guerra. Ese es el Estado. Ese es el Estado. Basta de ponerle al Estado una guirnalda y decir que el Estado, bueno, se equivocan los gobernantes, pero es cuestión de cambiar a personas con mayor nobleza. El Estado siempre va a tener esa falencia. El poder absoluto es enviciante. Si no me creen, hagan una retrospectiva de más o menos 20 años, lo que ha durado y todavía tienen el coraje de
querer seguir prorrogando el poder. Es ahí donde nosotros nos tenemos que preguntar, el privado no es un enemigo. Cierto que el privado tiene que tener límites, pero para eso necesitan un Estado confiable, un Estado que garantice la independencia de poderes, pero sobre todo una visión de todas las regiones de saber qué es lo que quieren. No soy partidario del separatismo, pero yo veo que Santa Cruz probablemente en los próximos años, si se lo permiten, va a decidir liberarse de la carga más grande que tiene, que es Bolivia. El único lastre que tiene Santa Cruz somos nosotros. Y de los hijos que tiene Bolivia, el hijo menos productivo, más flojo, más reclamón, es Chuquisaca. Así que hay que hacer un mea culpa antes de levantar la voz y exigir al Estado limosnas. Nosotros tenemos que garantizar el desarrollo a partir de una visión concreta, clara, y tener las reglas del juego para todos. Chuquisaca no sabe quién es y Chuquisaca no sabe a dónde está yendo. Lo único que sabemos es que queremos toda la burocracia, ese poder político de vuelta. Les aseguro que ni con ese poder político vamos a poder generar desarrollo. El claro ejemplo es Santa Cruz. A la espalda del país se ha vuelto uno de los motores más grandes. Bien, yo con eso termino y les cedo la palabra. Les agradezco nuevamente por la invitación. Bueno, te agradecer la presentación de tu exposición. Y bueno, con esto le daríamos fin al ciclo de exposición. Por favor. Gracias por tu asistencia.